Comisiones solicitamos acompañe al salón contiguo al compareciente y a la misma comisión que invite a pasar a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, quien ocupa el segundo lugar en la terna, para sustituir al ministro Aguirre Anguiano. Hacemos un breve receso. Sea bienvenida, señora Norma Lucía Piña Hernández. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para su exposición. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores senadores, mi presencia en la más alta tribuna del país me honra y me distingue. Pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza. Fui propuesta por el Poder Ejecutivo y, si ustedes así lo deciden, ocuparé el alto cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se eligen a través de sufragio directo. En cambio, el constituyente dispuso que, a propuesta del Ejecutivo, en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los ministros de la Suprema Corte. Facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quién de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo tribunal y cumplir tan honrosa encomienda. El cuidado que impone esta función, y más en un momento como el que atraviesa nuestra nación, impone que el proceso de elección en curso sea llevado a cabo con la mayor acuciosidad. El Estado constitucional, entendido como el ideal
del Estado de Derecho implica el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón. Un Estado constitucional descansa sobre 3 pilares. A 2 de ellos los elige directamente el poder soberano, y el pueblo ha dispuesto que el tercero sea el garante de su solidez, reflejada en el respeto y procuración de los derechos humanos, y lo ha facultado como guardián para evitar los excesos en que pudiesen incurrir todas las autoridades del país. La historia nos dice que en tiempos de crisis es frecuente que tales excesos se cometan. Y por ello es un hecho notorio que el constituyente ha incrementado extraordinariamente el poder de los jueces, y en particular el de los jueces constitucionales. Vivimos, como Bobbio escribió hace ya muchos años, en la edad de los derechos, y al juez, de manera muy especial al juez constitucional, le ha sido confiada la protección de esos derechos. En eso radica, entre otras cosas, su alta función, en contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas. He ahí la relevancia de este proceso democrático en el que el Senado ejerce la elevada función de elegir a quienes integrarán el máximo tribunal del país. Soy profesora normalista y como jurista empecé en la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 24 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Ocupé el cargo de juez por oposición y soy magistrada también por concurso de oposición. Y he seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función de juzgadora. Así lo refleja mi historia de vida. Estoy convencida que la capacidad no es una cuestión de género. Provengo de una familia de 4 mujeres y ahora, por ironía de la vida, soy madre de 3 hijos hombres y comparto mi vida con mi esposo desde hace más de 27 años. Sin embargo, también estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no solo o no únicamente en función del bienestar familiar, sino en nosotras mismas. Es decir, asumirnos no como medio, sino como fin. La teoría y la realidad indican que, generalmente, el desarrollo de las naciones auténticamente democráticas se mide, entre otros parámetros, por el número de mujeres que ocupan los cargos públicos. La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se han confiado a los jueces, y a un ministro le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional. Se dice reiteradamente que un ministro debe cumplir una función de Estado, pero no se explica
en qué consiste la misma. El juez dirime una controversia entre partes, atendiendo a los intereses particulares de quienes en ella intervienen. El juez constitucional va más allá. Ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita al respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales en ella contenidos. Conlleva fidelidad a los principios que sustentan nuestra convivencia y que marcan los límites del respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo, teniendo siempre en cuenta que la ingeniería constitucional solo se explica en relación con la cultura de un país y, en el caso de México, con nuestra identidad nacional. Las decisiones de los ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que, como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accione nuestro sistema de justicia constitucional. El juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar que puedan expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver, y ha de elegir los más justos, incluso cuando estos lleven a una solución que no sea la que él, como individuo particular, hubiese preferido. Pero imparcialidad no significa neutralidad, en el sentido de que el juez constitucional no puede prescindir de los valores que informan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser, al mismo tiempo, soluciones comprometidas con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes. La legitimación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se construye también con la transparencia. Entiendo por tal la claridad y justificación de sus sentencias, que supere las pruebas más estrictas de los peritos en derecho y de quienes no lo son, es decir, en suma, entendibles por todos. Sentencias que justifiquen una decisión por más complicado y debatido que sea el tema. Sentencias que se dicten por y para una realidad mexicana. Sentencias que contribuyan a la democracia y a hacer realidad la justicia en una nación pluricultural. Sentencias que eviten el activismo judicial y que no olviden que el primer deber del juez es actuar conforme a derecho y de manera prudente. En un país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación, práctica que lamentablemente ha sido una constante en nuestra historia. Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer, de pertenecer a alguna de las comunidades indígenas que conforman nuestra nación, o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social. Mención especial requiere
el caso de la protección de los grupos vulnerables y de los derechos de los niños y adolescentes, quienes, como presente y futuro de nuestra nación, necesitan la máxima tutela. El gran pedagogo John Dewey expresó: si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás. Nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un ministro la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos, y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo por conducto del Procurador y a los partidos políticos tratándose de leyes en materia electoral. Y para ello, el ministro tiene que ser independiente, lo que no implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas a su función, como las provenientes de los poderes políticos y económicos, y de lo que ahora suele llamarse los poderes blandos. El juez constitucional tiene que tomar sus decisiones considerando únicamente las razones provenientes del derecho, para no decidir de manera arbitraria. Tal circunstancia constituye uno de los principios que garantiza la existencia de una sociedad democrática. La independencia no es una prerrogativa del juez constitucional, es un derecho del que acciona esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Además, independencia no quiere decir formalismo. Sometimiento al derecho no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley. Las normas deben interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los propósitos, los objetivos y los valores que subyacen en las mismas. En su función de garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los individuos, un ministro de la Suprema Corte no debe actuar de manera formalista. Lo que razonablemente se espera de él no es que use la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho. Pero innovar no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos de los individuos así lo requiera. Buscar la justicia a través del derecho debe ser el objetivo del juez constitucional. Es la capacidad para encontrar soluciones justas a los casos que ha de decidir y capacidad para argumentarlas, motivarlas, sin abandonar el derecho. En la actualidad, con la decisión del caso Radilla, que todos ustedes ya conocen ampliamente, y a partir de las reformas a la Constitución, nuestro sistema jurídico se está redefiniendo. La vereda que conduce a la justicia está flanqueada por dos precipicios. Ahora que está de moda hablar de precipicios, ¿verdad? El formalismo y el activismo judicial.
A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde, además, marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir. De ahí, repito, la relevancia de su decisión en este proceso democrático. Tenemos la fortaleza del orgullo por nuestra nacionalidad y la obligación como servidores públicos de realizar nuestra función como le exige nuestra ley fundamental. La congruencia de las decisiones debidamente justificadas y derivado de ello, la seguridad jurídica, son valores que no se deben menospreciar como atributos de un ministro, porque además, en sí mismo, son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley, y son la base sobre la que se erige, como condición necesaria, la satisfacción y procuración de los derechos humanos. Derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyen la condición o el límite para la actuación de la autoridad, correspondiendo a los jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan. Estoy segura que la decisión que ustedes adopten como culminación de este proceso democrático será la correcta. Mis compañeros son reconocidos juristas y personas destacadas. El Estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidos con los valores de libertad y de igualdad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática, como es la mexicana, en que la exclusión social es más que un riesgo. La función de un ministro implica analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparos promovidos por los gobernados, lo que en algunos casos y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución podría conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es examinar esa misma regularidad, garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal electoral, para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad. Y además conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, para hacer valer y proteger sus atribuciones. La tarea de un ministro supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos. Eso, en mi opinión, es en lo que consiste la responsabilidad de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso, más que una distinción,
implica una gran responsabilidad que estoy segura todos ustedes asumen en la participación de este proceso democrático y que tomarán su decisión por el bien de México. Hablar de democracia es hablar de justicia. Si nos preciamos de ser una nación democrática, debemos hacer efectiva la justicia en México. Como decía mi padre, en toda la posibilidad de nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señora Piña Hernández. Y solicito a la comisión acompañe a la ciudadana Norma Lucía Piña al salón contiguo e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer integrante de la terna para cubrir la vacante del ministro Aguirre Anguiano. Sea usted bienvenido, ciudadano Ricardo Romero Vázquez. Dispone de hasta 20 minutos para su exposición. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Respetables señoras senadoras y señores senadores de la República, comparezco ante el Pleno de esta honorable Cámara en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución General de la República y del acuerdo de la mesa directiva que establece el procedimiento para la elección de 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día 13 del mes que transcurre. Ser parte en este proceso democrático
para la designación de 2 integrantes del máximo tribunal del país me distingue y honra, por el solo hecho de haber sido considerado para integrar la terna para cubrir la vacante de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sobre todo al lado de 2 notables juristas, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien además me distingue desde hace algunos años con la más noble de las virtudes del ser humano, su amistad, y de don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, maestro en Derecho Tributario, impecable servidor público y actual jefe del Sistema de Administración Tributaria. Mi trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación comprende 32 años de servicio, durante los cuales tuve la oportunidad de fungir como actuario judicial un breve tiempo, como secretario de acuerdos y proyectistas en un juzgado de distrito especializado en materia civil en el Distrito Federal, y después secretario proyectista en un tribunal colegiado en materia civil del primer circuito por más de 7 años. Posteriormente, secretario de Estudio y Cuenta de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, y unos cuantos meses en la actual Primera Sala, pues a principios de 1995 fui designado juez de distrito en el estado de Campeche, que no tiene ni tenía especialización y por tanto conocía de todas las materias. Finalmente, tengo 15 años como integrante de 3 tribunales colegiados en materia civil con sedes, 1 en el Distrito Federal y 2 en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. No obstante, considero que la preparación de un juzgador no solo debe comprender la experiencia profesional, no, el juzgador no solo es escuela, el juzgador debe vivir y aprender a juzgar el entorno en que vive y se desarrolla. Los tribunales no son laboratorios de la imaginación en donde se experimente con la vida, la libertad o el patrimonio de las personas. Los tribunales son la conclusión de la experiencia y del estudio. Para dictar una sentencia es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano, en su familia, en la comunidad en la que se desarrolla y en la sociedad en la que participa activamente. Desde luego, no se niega que el libro contiene experiencias, pero por sí solas nunca serán suficientes. Gracias. El de la voz es el primero de 8 hermanos. Mis estudios los realicé en la Ciudad de México, la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y los posgrados, maestría en Derecho de Amparo y doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato. Desde entonces aprendí que todos tenemos la posibilidad de triunfar en la vida por medio del estudio y del trabajo. Antes de comenzar a desempeñarme en el Poder Judicial de la Federación, en el año de 1980, desempeñé los más variados trabajos, en el comercio, en la fábrica y en la oficina. También fui pasante de Derecho, en donde mi primera experiencia la viví en un despacho jurídico en el que me dijeron que fuera al entonces Palacio de Lecumberri, en la sección en donde estaban instalados los juzgados del fuero común, con la indicación: observa bien a las personas que ahí se encuentran. Si las ves con cara de preocupación o llorando, acércate a ellos y diles: ¿qué le pasa, señor? ¿Qué le sucede, señora? ¿Le puedo ayudar en algo? Soy abogado. Sí,
me estaban mandando a coyotear. Desde luego que no lo hice, me marché a casa y no regresé. ¿Qué más aprendí en esa época? Muchas cosas, algunas positivas, como por ejemplo, que a través del estudio te superas, que a través del trabajo prosperas, que con lealtad y amor disfrutas la vida y eres feliz. Algunas otras no muy agradables, como ocurría con los comerciantes ambulantes que se instalaban muy de madrugada allá en las lecherías o en los molinos de nixtamal a vender algunos productos y eran prácticamente correteados por la camioneta de la vía pública, o el despido de los trabajadores, esto que era tan común en aquellos tiempos, por el solo hecho de haber incurrido en una grave falta, la de haber cumplido 40 años. Antes era casi un delito llegar a los 40 años y ser un trabajador. O bien otras actitudes autoritarias como la detención por parte de policías por no haber invitado un refresco o un cigarro de los normales, no de otros, o por traer el cabello largo en los años 60, 70, pero todo eso es experiencia. Pues bien, en atención al acuerdo de la mesa directiva que me referí en un principio y basado en las experiencias narradas, ahora les daré a ustedes la visión que tengo de la impartición de justicia. Desde siempre se imparte por una persona que estudia y se especializa precisamente para llevar a cabo esa actividad, la de administrar justicia. Por ello, debe conocer la ley, entenderla y aplicarla a situaciones que se generan en la vida cotidiana y que debe saber comprender. La tarea del juzgador es difícil. Debe tener, como decía Sócrates, ya lo decía alguno de mis compañeros, 4 características: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Estas circunstancias y cualidades deben satisfacerlas el juez constitucional que integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir los asuntos y controversias que se dirimen en tan alto tribunal y que indefectiblemente comprenden derechos no sólo de carácter fundamental, sino más sutiles aún, los denominados derechos humanos, que son más amplios por cuanto a su reconocimiento, previsto no sólo en el código político más importante del país, la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que comprenden el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, indispensables para su desarrollo comunitario y que deben ser respetadas por todos, especialmente por las autoridades gubernamentales. Y como no siempre es así, las controversias correspondientes deben resolverse ante el órgano jurisdiccional que tiene la característica de ser terminal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la actualidad, los derechos humanos comprenden las prerrogativas civiles y políticas como son la vida, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad de derechos, la prohibición de la esclavitud en todas sus formas, la servidumbre, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el respeto a la vida privada, a la intimidad, a la correspondencia, al libre tránsito, a tener una nacionalidad, a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, a casarse y decidir libremente el número de hijos que desea tener, a que se le reconozca su libertad de pensamiento, opinión y expresión de ideas y de religión, de reunión
y asociación política. Algunos de estos derechos, aunque recientemente reconocidos en la Carta Magna, desde hace mucho tiempo eran identificados como tales en la doctrina y clasificados como de primera generación. También comprende los derechos humanos de la segunda generación, que incluyen las prerrogativas económicas, sociales y culturales, las cuales se materializan mediante la implementación de acciones, programas y estrategias, como la seguridad social, condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, también a un nivel adecuado de vida en la que se asegure salud, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, así como los servicios sociales indispensables y el derecho a la educación gratuita hasta la preparatoria a partir del 9 de febrero del presente año. Actualmente se reconocen los denominados derechos humanos de tercera generación, que ven no solo al progreso social en una determinada región, sino al marco de respeto y colaboración mutua en la comunidad internacional, destacando la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación regional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y en general el desarrollo que permita una vida digna. Con el conocimiento de estos derechos también se ampliaron los conceptos de parte agraviada en la promoción del juicio de amparo, que constituye por antonomasia el único medio de control constitucional de que disponen el individuo o el gobernado, pues ahora se comprende el interés jurídico y además el interés legítimo. En este sentido, la visión de la justicia por un ministro de la Suprema Corte implica estar al día en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, sobre todo a conocer y ponderar el desarrollo de esos derechos en otras latitudes, de manera que no se limite a decidir igual que en otros lugares, sino que compare la tradición y la idiosincrasia que prevaleció en el caso resuelto y lo pondere con la tradición, cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, pues antes que nada debe velar por preservar nuestra identidad. También en este sentido es importante que el ministro esté convencido de qué es lo más conveniente para los individuos y para el país, como integrante de la comunidad internacional, de que la voluntad de la que voluntariamente forma parte, ante el planteamiento de la supremacía del orden jurídico, sin perder de vista y en todo caso armonizar el reconocimiento y sujeción a las resoluciones de los tribunales internacionales con todo lo que ello involucra. La aspiración general de la ciudadanía en materia de administración de justicia consiste en que las resoluciones de las controversias se lleve a cabo de manera pronta y expedita. Uno de los factores que tradicionalmente obstaculiza ese ideal lo constituyen las cargas de trabajo, que en el mejor de sus efectos produce rezago, y eso molesta a los justiciables. Ya lo dice el adagio: justicia que no es pronta, o sea, rápida, y expedita, o sea, libre de todo estorbo, no es justicia. Para abatir ese mal, se ha puesto de moda la oralidad y la informática, o si se quiere, la cibernética, para agilizar el trámite de los asuntos en la Suprema Corte. Para hacer efectivo el imperativo constitucional, solo se puede emplear la tecnología. Veo impropio para ello la oralidad, dada la naturaleza de los asuntos que conoce, y para ello
en el proyecto de ley de amparo se reglamenta el uso de la firma electrónica, que es el preámbulo de los juicios en línea. Por ello, en breve, los ministros de la Suprema Corte deben estar a la altura de las circunstancias. Con ello, desde luego, se agilizará la solución de los conflictos, porque se podrán allegar de la información indispensable actual y de la más variada índole, previendo la implantación de redes de comunicación ligadas a la potencialidad de los instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información, con lo que se logrará una rápida tramitación de los tradicionales modos de organización social y económica, lo que tiene impacto en el estilo de vida, patrones de convivencia y administración política eficiente. Otro de los factores que también puede contribuir a la agilización y resolución de los negocios jurisdiccionales la constituye el adecuado uso de la facultad de dictar acuerdos generales para la remisión de asuntos a los tribunales colegiados de circuito, de modo que de la manera más acertada se logre abatir el rezago, a lo que se debe de agregar que la reforma constitucional también prevé la tramitación de juicios colectivos y la instauración de procedimientos relacionados con acciones colectivas con las que, sin lugar a dudas, se administrará justicia a un mayor número de personas en muy pocos actos jurídicos. En los últimos tiempos, la Suprema Corte de Justicia desempeña un papel destacado en la consolidación de la democracia, que se erige en un principio fundamental basado en la soberanía que representa la voluntad popular, que exige el respeto irrestricto a sus derechos jurídicos y legítimos. La Suprema Corte se alza como el fiel de la balanza en el sistema de pesos y contrapesos que implica la tramitación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de condiciones aceptables para lograr una convivencia social, política y armónica, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado, donde respetuosa y haciendo respetar la esfera de competencias de cada autoridad, se erija la Suprema Corte de Justicia. De las instituciones más sólidas que caracterizan la vida institucional del país, sobresalen los medios de control constitucional a través de los cuales se salvaguardan los derechos constitucionales y los derechos derivados de los tratados internacionales en favor de los gobernados, incluso por invasión de la esfera de competencia de las autoridades gubernamentales. Por ello, mi vehemente convicción sobre la necesidad de que por medio de la actuación efectiva de la Suprema Corte de Justicia, a través de los medios legales y pacíficos que tiene, se consolide el imperio del derecho, el respeto a los bienes de las personas y el clima de paz y justicia que es el anhelo del pueblo de México y que estoy dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, si es que ustedes, señores y señoras senadores, así lo creen conveniente. Señoras y señores senadores, gracias por permitirme compartir mis anhelos, el sueño de que nuestra patria cuente con una justicia moderna, transparente, accesible, eficiente, rápida y comprensiva para todos, bajo una premisa justa, con cara humana, pues la justicia es y será la reina de las virtudes. No se ve, no se siente,
no se toca, pero cuando se imparte adecuadamente, se logra el anhelo más importante del hombre, la paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado Romero Vázquez. Muy amable. Solicito a la comisión designada se sirva a acompañarle al salón contiguo. Muchas gracias. Concluidas las exposiciones de los candidatos de las dos ternas, procede su comparecencia ante la Comisión de Justicia conforme al acuerdo aprobado por sus integrantes y del cual dimos cuenta al inicio de nuestra sesión de este día. Se recibió de los senadores Lidia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas un proyecto de decreto por el que se reforma la ley del impuesto sobre la renta que se turna a la Cámara de Diputados. Asimismo, se recibió del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera. Seguimos con proposiciones. Vamos a dar lectura a los que se turnan en la Cámara de Diputados. Secretaria, por favor. Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados, de la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga de HLB en el estado de Colima, que se turna a la Cámara de Diputados. Otra proposición de los senadores Marcela Torres Peinbert y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a asignar una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en los estados de Querétaro, que se turna a la Cámara de Diputados. Otra más, de la senadora Martelena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a contemplar dentro del anexo 10 del presupuesto de egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada, técnica o de licenciatura, que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado en primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. Un último, de los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una ampliación presupuestal para el ejercicio 2013 destinada exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios, que se turna a la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Esta presidencia ratifica los turnos de los que se ha dado cuenta. Honorable Asamblea, me permito informarles que realizaremos un simulacro de evacuación por caso de sismo. Escucharemos primero una alarma de advertencia que servirá para saber que tenemos 20 segundos para colocarnos en un sitio seguro. Quienes están ubicados debajo del tragaluz y la línea de iluminación deberán subir por los salones y escalones hacia la pared del fondo. Los que estamos en la mesa directiva deberemos colocarnos a un lado de las escaleras. Posteriormente escucharemos otra alarma con un sonido distinto que nos indicará que debemos desalojar el recinto de manera ordenada hacia Paseo de la Reforma en el Parque Luis Pasteur. Nuestros invitados en los palcos recibirán instrucciones de brigadistas asignados. Una vez que concluya el simulacro, regresaremos a este salón a reanudar nuestra sesión. Muchas gracias.